En la continuidad de nuestro programa a fondo, empezamos a desandar el tema del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y qué nos llevó a los argentinos a eso. Para eso tenemos aquí a nuestra analista Natalie Bedini. Hola, buenas noches Claudia, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la verdad, situación preocupante, no solo preocupante, sino situación digna de involucrarnos en la realidad y de posicionarnos en un lugar luego de que, como venimos hablando en este programa y lo vienen desarrollando, hubo un intento de magnicidio, esto es decir, un intento de femicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quedó caratulado así. Exactamente. Intento de femicidio. De hecho, se utiliza este término magnicidio por el rol social que ocupa Cristina Fernández de Kirchner. Nadie puede desconocer, estemos de acuerdo o no, su liderazgo político y el lugar que ocupa dentro del arco político de la República Argentina. Bueno, esto a mí me hizo pensar mucho acerca de cómo llegamos a que una persona agarre un arma en plena democracia, en 40 años consecutivos de construcción democrática, por supuesto con nuestros altibajos, pero nunca con un hecho semejante al que vivimos el pasado fin de semana con este intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Esto me retrotrajo a pensar en los grupos que utilizan el odio como método de construcción. Esto claramente es la antítesis de la democracia. ¿Y qué grupo se me vino primero a la cabeza? Bueno, el Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, que es este club que empezó en Estados Unidos, en Norteamérica, alrededor de 1865 y hasta 1850, con mucha preponderancia en los Estados Unidos. Nace como un grupo de amigos, como un club para la distracción, pero que en su base fundamental pregonó el odio racial y la segregación racial. ¿Por qué en esta época nace el Ku Klux Klan? En 1865, acabada la guerra de secesión en Estados Unidos, con la libertad de un grupo de esclavos, no de todos. Los estados sureños no estaban tan de acuerdo en este momento con que se libere a los esclavos, no así los estados norteños, que comenzaron en esta época a pelear por los derechos civiles de todos y todas las personas de los Estados Unidos. Pero en el sur esto no estaba tan impregnado y no era la ideología de la gente de este lugar, que decidió en este grupo utilizar un método de linchamientos, de asesinatos, de amenazas hacia la raza negra, en este caso, como método de construcción. Quiero un poco hacer una analogía, salvando las distancias entre lo que significa, casi 2 siglos atrás a esta época, pero lo que significa la fuerza de la construcción de los discursos del odio, y esto es lo que veníamos conversando. En Estados Unidos, solo desde 1865 a 1880 hubo más de 3.000 muertos registrados de este club sobre militantes o sobre activistas o sobre personas de raza negra que eran víctimas de su discurso del odio. ¿Por qué? ¿Por qué entendían la supremacía racial blanca? Bueno, justamente por la necesidad absoluta, sobre todo de los estados del sur de Estados Unidos, de mantener un sistema económico. Y es aquí lo que está detrás de este magnicidio, y por eso me animo a hacer esta analogía, y vuelvo a decir, salvando las distancias, salvando las construcciones de cada país, pero lo que puede generar un grupo que con la metodología del odio lleva adelante este tipo de prácticas, y lo que puede generar en la psiquis que de repente son permeables, que de repente son más manipulables, que de repente no tienen un sentido de pertenencia a un objetivo colectivo. Bueno, esto es mucho más permeable, como puede suceder con quien fue el atacante de Cristina Fernández de Kirchner. Esto trajo muchísimas consecuencias en Estados Unidos, se extendió de hecho hasta los años 60 y 80. En los últimos años también estamos viendo un renacimiento de estos grupos y un discurso muy aferrado a lo que significa el odio. ¿Qué es el odio? Es la repulsión por el otro y casi el deseo o el sentimiento de que le pase algo, de que tenga alguna desgracia. Eso es el odio. Y eso es lo que decimos que se ha difundido o se ha
metodologizado en algún punto desde los medios de comunicación, desde las marchas opositoras al gobierno nacional. Las redes sociales ayudaron un montón en este sentido. No las solo redes sociales. la difusión del discurso. Sí. Quiero decir, hace muy poco veíamos en Plaza de Mayo una manifestación con una horca. Esto es lo más parecido, o lo que más me lleva a hacer esta comparación con este club del odio de las personas blancas que peleaban por la supremacía racial blanca y por el mantenimiento de este status quo, por el mantenimiento de este sistema económico en el cual, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Estados Unidos y volviendo al ejemplo del Ku Klux Klan, es difícil de decir, es griego, ni siquiera es inglés. Bueno, el mantenimiento de este grupo de repente tenía que ver no solamente con el odio racial o con no quiero estar en el mismo renglón que una persona negra porque soy blanco y soy supremo, sino con la mantención de un sistema económico. Y aquí me detengo. Para los dueños y terratenientes de las grandes haciendas estadounidenses del sur, era un gran perjuicio dejar de contar con los esclavos negros, que eran esclavos... Con la mano de obra gratis. Exactamente, que eran esclavos simplemente bajo la idea gobernante de que eran una raza inferior y que por tal motivo la raza blanca podía utilizar de ellos para mantener su sistema económico y seguir con su fuerza de trabajo ganando impresionantes, valga la redundancia, ganancias a raíz del trabajo de sus esclavos. Por supuesto que la lucha por los derechos civiles y el avance de cada derecho que obtenía la raza negra significaba la repulsión y la reacción de este grupo que perseguía racialmente a los negros. Bueno, me hace pensar un poco en esto que pasó entre la semana pasada y esta, y el intento de magnicidios que sin duda va a marcar un antes y un después en la historia argentina. Argentina no puede seguir siendo la misma luego de ocurrido esto. Y tampoco puede seguir siendo la misma luego de lo que hemos visto que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando una parte de la oposición pone peros al documento de repudio en democracia a un magnicidio contra una líder política. Pone peros, se levanta a la derecha del recinto, no quieren de alguna manera responsabilizarse de lo que les es propio. Y digo de lo que les es propio porque todos hemos sido testigos de estas manifestaciones, como decimos, manifestaciones con horcas en la Plaza de Mayo, manifestaciones con simulaciones de cadáveres. Bueno, la propia vicepresidenta y el actual presidente Alberto Fernández han aparecido en muñecos ahorcados en estas manifestaciones y esto ha sido replicado constantemente por un grupo de medios de comunicación que son de consumo cotidiano y que todos y todas nosotras y nosotros consumimos y que escuchamos este discurso. Y de repente una cosa casi... te diría inalcanzable o inexplicable o de repente ininvestigable, que son estos discursos que han inventado y por qué tienen tanto dinero y de dónde sacaron este dinero y esta causa de acá y este amigo de allá. Sí, lo que sin hace comprobación. Crecer las sospechas sobre todo. Exactamente, sobre todo. Y bueno, sospecha esto es lo mismo, implantar de repente, y digo una mentira porque muchas de las cosas que judicialmente, de hecho, se han puesto contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su equipo, no han tenido pruebas y no han podido ser comprobables en algún punto. Bueno, esto es lo mismo que sucedía, y estamos hablando de 1860, a esta parte en Estados Unidos, cuando de repente a un negro se lo culpaba en lo cotidiano de matar a un blanco, lo cual nunca se comprobaba, nunca se sabía quién era el blanco, cómo era su nombre, dónde vivía, pero se ponía tan el acento de que esa persona había realizado eso, un hecho que no había realizado, que terminaban en linchamientos, ahorcamientos públicos a plena luz del día, muchas veces hasta los medios de comunicación convocando a estos eventos de muertes públicas, en donde lo único que trataba de defenderse era la supremacía racial blanca, pero la supremacía racial blanca para mantener un sistema económico en donde una parte de la población era utilizada como esclavos. Entonces, esto es muy comparable, creo, con lo que sucede hoy en Argentina.
vuelvo a decir, salvando las distancias. Sí, creo que sí, que es muy comparable y desgraciadamente los argentinos tenemos una larga historia en esto de enfrentamientos, en esto de odios. Recordemos, sin ir más lejos, por allá por el 1800 también, unitarios y federales. Sí, bueno, tiene un poco que ver con lo mismo, digamos. Es que justamente tiene que ver con lo mismo. Y llegamos al hoy donde un, entre comillas, loco, no es ningún loco, no es ningún enfermo, aparece y le gatilla a la vicepresidenta de la Nación, que no es otra que expresidenta durante 2 periodos de nuestra nación, no quiero decir personaje, pero digo, la mayor estadista que ha dado, me atrevo a decir, Latinoamérica en los últimos años. Le gatillan a centímetros, le ponen esto es, no se puede llegar a esto. Sin perjuicio de llegamos hasta aquí? Sin perjuicio de que podamos estar o no de acuerdo con lo que políticamente representa Cristina Fernández de Kirchner, quiero decir, muchos y muchas de nosotras sentimos ese arma en nuestra frente y sentimos ese gatillazo en nuestra frente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos en la construcción democrática y creo que eso estuvo clarísimo con las más de 500.000 personas que en Buenos Aires se manifestaron. También en Santa Fe ocurrió una gran manifestación en defensa de la democracia, representando en la figura de Cristina Fernández de Kirchner esta defensa de las instituciones, esta defensa del Estado de Derecho, esta defensa, vuelvo a decir, de lo más importante que tenemos los argentinos y las argentinas y que nos ha costado tanto construir, que es la democracia. Pero no quiero perder de vista esto de lo que hay detrás de estos discursos de odio y de lo que hay detrás de esta construcción histórica. Vos decís unitarios y federales, bueno, uno puede pensar en el hecho mismo de cómo se construyó el Estado Nacional Argentino. ¿Frente a qué hechos puntuales? Bueno, no tuvimos esclavos y no tuvimos guerra de secesión, pero tuvimos campaña del desierto, en donde vivían miles y miles de personas de pueblos originarios, que un Estado que de repente se creía supremo y mayor y con mayores derechos que estas personas, eliminó, aniquiló de nuestro territorio nacional. Esto se viene acumulando y hay una parte de la población que entiende que debe tener beneficios por el uso de la tierra, debe tener beneficios por el sistema financiero. Bueno, unitarios y federales era una matriz económica, fundamentalmente era la matriz económica. Entonces todo esto se basa en lo que bien vos decís, en la matriz económica. Ahí hay que llegar. Y donde una serie de instituciones, digamos, se complementan para que esto pueda seguir funcionando. ¿Y por qué digo esto? En el caso también del Ku Klux Klan en Estados Unidos, siempre que un grupo de personas o una persona iba a juicio por algún hecho puntual, recuerdo ahora puntualmente un hecho en donde explotaron una iglesia y murieron 4 niñas, todas menores, 4 niñas negras, por supuesto, todas menores de 14 años, y se encontró al culpable de este hecho, pero la justicia y el juicio por jurado en ese momento, estamos hablando de los años 60, no se animó o no se atrevió a condenar a un militante de la supremacía blanca. Claro. Entonces, uno se empieza a preguntar también cuál es el rol de la justicia en fundamentar y en enquistar estos discursos del odio. ¿Cuál es la justificación para no condenar lo que no se puede comprobar? Entonces, aquí también hay una analogía que podemos trazar y traigo este ejemplo para no volver sobre lo mismo, y creo que lo que hemos visto durante todo el fin de semana, esto de que lo sabemos que hay gente que sale a la calle con carteles de Cristina Fernández de Kirchner ahorcada, sabemos que hay gente que incita en las redes sociales. Digo, creo que no solamente yo, he visto en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales, gente lamentándose porque la bala no salió, y 2 medios de comunicación explicando cómo es el funcionamiento del arma que estaba en perfectas condiciones y por qué no salió la bala. Entonces, uno ahí se pregunta, ¿realmente eso no es fomentar un discurso de odio? Enseñarle a las personas de la Argentina a usar un arma, el mismo arma que intentó utilizarse para asesinar a la vicepresidenta elegida democráticamente por los argentinos y por las argentinas, ¿no es fomentar un discurso de odio?
Sin duda, es raro, es raro. Y yo creo que sí, que es sin duda fomentar un discurso del odio. ¿Cómo seguimos de aquí en adelante, Nathalie, como para ir cerrando este tema y estos discursos del odio? Déjame agregar una cosita más respecto de esto. Me parecía importante traer este ejemplo para que no lo pensemos sobre solamente la Argentina. Y también contarles que cada vez que en Estados Unidos, por ejemplo, los negros accedían a un derecho nuevo, esto incitaba a una reacción compulsiva por parte de los miembros de este club. Quizás sucede lo mismo en Argentina. Digo, Cristina Fernández de Kirchner hace 2 semanas hizo un reconto de la cantidad de políticas en virtud de la gente que había realizado su gobierno y también el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, ¿será que esta parte de la población, que otra parte de la población argentina quiere utilizar en su beneficio económico, cada vez que gane un derecho va a encontrar una reacción de este tipo? Bueno, me parece que ahí es lo que debemos pensar. Me parece que tenemos que estar unidos como argentinos y argentinas. No puede volver a pasar algo semejante a esto. Argentina no puede ser la misma luego de que ha sucedido esto. Con 40 años ininterrumpidos de construcción democrática, luego de uno de los peores episodios y de los peores hechos que ha ocurrido en nuestro país, que es la última dictadura militar, en donde tenemos 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas y desaparecidos. Me parece que Argentina tiene que marcar, luego de este hecho, un antes y un después. No podemos hacer oído sordo a lo que sucedió en la Cámara de Diputados. No podemos permitir tampoco que una parte de nuestra dirigencia política haya durante años utilizado los medios de comunicación. Periodismo para todos, lo voy a decir, periodismo para todos, todos los domingos viendo editoriales fundadas fundamentalmente en el odio. No podemos hacer que esa dirigencia política que participó casi redactando esos editoriales hoy se lave las manos y diga: esto fue un hecho aislado, esto fue un hecho individual. Las mentes son permeables, las mentes son manipulables y la dirigencia política y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en lo que ha ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner. No queremos tener un Ku Klux Klan contra los pensamientos políticos y contra los derechos políticos en Argentina. Nos negamos absolutamente y creo que tiene que haber un antes y un después luego de lo sucedido. Que sirvan las palabras de Nathalie para volver a expresar nuestro absoluto repudio a lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias, Nathalie, por tu análisis tan certero. Gracias a ustedes y argentinos y argentinas unidos.